¿Se oye? Gloria a Dios. Bueno, estamos aquí ya para el estudio bíblico de los miércoles, de compartir la palabra del Señor. Gracias a los que nos siguen. Estamos en la página de Ricky Rosado, pero esto después lo suben a la página de la Iglesia Fe y Gracia y a la página de YouTube, Apóstol Ricky Rosado. Gracias por seguirnos y compartir y tener la experiencia de estudiar la palabra del Señor, porque el conocimiento de la palabra te enriquece, te nutre espiritualmente y te conecta para activar tu fe. Y nosotros los creyentes, pues esto es una vida de fe. Y fe en el Señor, fe en la palabra, fe en Dios. Nosotros estamos estudiando el libro de los Salmos. Estamos trabajando con los Salmos, no cronológicamente, sino sí llevamos de mayor a menor, pero no necesariamente en un orden cronológico. Y ya hemos estudiado varios salmos, Salmo 1, el Salmo 4, el Salmo 19, si no me equivoco, el Salmo 23, el 25, y hoy estamos en el Salmo, vamos a trabajar el Salmo 27, Salmo 27. Todavía no hemos tomado uno que tengamos que dejarlo a mitad, ¿verdad? Sino que hasta ahora lo hemos podido tomar y terminarlo, porque no son tan largos tampoco. Y el Salmo 27 es uno preferido de muchos creyentes. Y tiene varios versos bíblicos que lo usamos constantemente en cánticos, lo usamos en oraciones, lo recitamos, lo usamos para orar. O sea que tenemos ahí varios versos y varias historias que se nutren de la realidad de ese salmo. De hecho, es un salmo de David, está inspirado por el salmista David, como muchos salmos, ¿verdad? Y lo voy a leer completo y después lo vamos a trabajar. Tiene 14 versos, déjenme leerlo rapidito. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, y eso hasta lo cantamos en corito, digo, todos se cantan, todos esos que he mencionado hasta ahora, especialmente el verso 1, pero ese 3, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante en guerra, yo estaré confiado en mi Salvador. Es precioso, ¿verdad? Y lo cantamos y se recita y cuando hay conflictos en los lugares, la iglesia se levanta a declarar este verso bíblico, ¿verdad? Una cosa he demandado de Jehová, otro verso que se utiliza mucho, y de hecho lo hay hasta en cántico. Una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar, otra versión dice, ahí lo dice también, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, otro verso que se usa mucho. Me ocultará en lo reservado de su morada y sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificio de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Y se entiende que del 7 al 14 es como si fuera otro salmo, una antítesis, ¿verdad? Como si fuera otra expresión del salmista. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo, ten misericordia de mí, respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí, no aparte con ira a tu siervo, mi ayuda has sido, no me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Y este otro verso bien utilizado, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Enséñame Jehová tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran la crueldad
hubiera yo desmayado, este es otro verso que se usa mucho también, hubiera yo desmayado si no creyere que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón, sí, espera a Jehová. Otro verso que también se utiliza mucho, lo usaban mucho me viene de recuerdo ahora, en las campañas de las diferentes sociedades en las iglesias. ¿Se acuerda que antes hacían como un programita donde ponían el himno tema y el título de la campaña? Y siempre muchas veces usaban ese verso final ahí como una expresión motivacional, escritural, en ese sentido. Bueno, el Salmo 27 está compuesto de dos movimientos constantemente que expresan estados de ánimos muy diferentes. Y eso fue lo que dije hace un momento atrás, como lo es los primeros 6 versos y del 7 al 14. Hay una diferencia de tonalidad entre los versículos 1 al 6 y los versículos del 7 al 14 que algunos han expresado la convicción de que aquí tenemos la combinación de dos salmos escritos por autores como si fueran diferentes, o por un mismo autor en periodos muy diferentes de su vida, ¿verdad? Uno estaba muy adorando y motivado y otro estaba como una dificultad, una tribulación. Pese a que Oesterle, que es un teólogo, cree que tenemos aquí la combinación de dos salmos diferentes, señala que el punto central de la enseñanza religiosa es el mismo, aunque se presenta desde dos puntos de vista diferentes. En el primero, la fe en Dios, que ha sostenido al sufriente en sus dificultades y lo ha traído triunfante a través de ella. Se ha hecho más profunda esa. Y en la segunda, la víctima, en un estado de total desesperanza, rodeada por peligros y hundida en el dolor, es sostenida solamente por su fe en Dios. Por tanto, sea en el gozo o en la tristeza o en la dificultad o en la prosperidad o en la adversidad, es la seguridad de la presencia de Dios y su amor que domina todas las cosas. O sea que no importa las circunstancias, estamos prósperos, bendecidos, o estamos con una adversidad, estamos gozosos, o estamos pasando por una tristeza, Él es el Señor. Y Él está ahí para fortalecernos, para ayudarnos y para en ambos momentos Dios nos acompaña. Oiga, qué grande es eso. En ambos momentos, no estamos solos. Pastor, acabamos de orar por tu hijo y por la hermana de Manuel, esperando que ya esté de camino a la casa. Amén. Bueno, del verso 1 al 6 podríamos ponerle un subtema como que son versos de alabanza. Son versos para alabar y reconocer al Señor. Los primeros versículos de este salmo son bien conocidos para muchos, gracias al hermoso himno que compuso la hermana Frances Allingston. ¿La conocen? Yo tampoco. Pero ella fue la que compuso esa canción que se hizo famosa, que tiene que ver con ese salmo, ¿verdad? Con Jehová es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. La luz es uno de los grandes símbolos que representan a Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Usted lo puede ver en el Salmo 4:6, en Isaías 10:17, en Miqueas 7:8, en Juan capítulo 1 del 4 al 9, capítulo 8 al verso del 9 del 8 al 12, y otros tantos lugares en la Biblia que hablan de ese simbolismo de la luz. De hecho, Jesús dijo que Él era la luz del mundo. Y también dijo, vosotros sois la luz del mundo. O sea que la luz es un verso o una palabra que aparece en muchos versos de la Biblia en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Jehová era para David como una luz que alumbraba en lugar oscuro, en los momentos difíciles de la vida o en los momentos de desafíos o retos. La iluminación de la palabra de Dios, o Dios iluminando nuestras vidas, es nuestra guía
es la que alumbra nuestro sendero. De hecho, la Biblia enseña en el libro de Salmos que lámpara es a mis pies tu palabra. O sea, y lumbrera mi camino. Por lo tanto, lo que usted necesita para vivir en esta tierra es que Jehová es su luz y su salvación. Ahora, dice algo más todavía. Jehová era para David como una luz que alumbraba en un lugar oscuro, despejando la sombra, mostrando todas las cosas que en sus verdaderos colores, ¿verdad? Ahuyentando los temores que se agazapan en la oscuridad. O sea que, ¿quién no sufre de temores? Pues Jehová es tu luz y tu salvación. ¿Quién no tiene momentos donde puede estar atemorizado? Pues Jehová es la fortaleza de tu vida. Entonces, cuando tú tienes esa esencia de vida, te da el sustito porque a todos nos da, pero seguida la palabra de Dios viene y toma dominio de tu vida. Entonces tú comienzas a poner a Dios delante y comienzas a declarar este salmo y a establecer eso. Jehová es mi luz y mi salvación. De esta me rescata a Dios. Y el Señor está conmigo. Entonces tú comienzas a sentir esa luz, esa fortaleza en tu vida. Cuando dice que Jehová es la fortaleza de tu vida, seguro, tú estás seguro, bajo el cuidado de Dios. El salmista no necesitaba temer a nadie ni a nada. Porque David, claro, cuando veía a Goliat le temblaba el alma, pero después sentía la cobertura de Dios y se enfrentaba a Goliat. Cuando veía el oso o el león, claro que le daba el susto y deseó de salir corriendo. Eso es tenemos un sentido de conservación, pero seguida viene la unción, la capacidad que Dios te da para poder enfrentarte a cualquier situación. La vida no había estado libre de obstáculos. Todos nosotros hemos tenido obstáculos, dificultades, y las hemos enfrentado a unas con más valentía que otras. Pero en todas hemos sentido, cuando dependemos de Dios, buscamos a Dios, seguida sentimos el abrigo del Altísimo y la sombra del Omnipotente. Por lo tanto, la vida no está libre de obstáculos o de oposiciones, pero los ataques pertenecían ahora al pasado, por causa de esta convicción que tenía el rey David. Por eso dice, cuando se juntaron contra mí los malignos y los angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Y esa es una oración que tú puedes hacer. Señor, yo sé que los angustiadores están por ahí, pero mándale las avispas para que los piquen. Recuerda la cancioncita de Juan Luis. Mándale una de esas plaguitas que mandaste. Hazlos que tropiecen y caigan, porque caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra. Y eso es lo que está diciendo ahí el salmista. Está correlacionando la escritura. Entonces, cuando eso se manifieste, significa que fueron llevados hasta total confusión. Dios va a confundir a tus enemigos y van a fracasar. Y sus ataques no van a prosperar. Aun si hubiera un ejército entero, que es el verso 3, acampando alrededor del salmista, no temerá en su corazón. No. Y eso es bien importante, por eso es que en el Nuevo Testamento dice, y no dudar en su corazón. Pues no temerá en su corazón. Porque ahí en el alma, en el asiento de las emociones, en esa conexión espíritu y mente, ahí es que empiezan todas esas grandes batallas y todas esas grandes luchas. Y entonces uno necesita saber que aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Y aunque contra mí se levante guerra, yo estoy confiado. A veces yo no sé cómo la cosa va a terminar, pero yo sé que va a terminar bien. Yo no sé cómo Dios lo hace, pero yo sé que Él lo hace. Yo sé que yo a veces me desespero, pero Él nunca llega tarde. Y que Él es el mismo. Ayer, hoy, lo será mañana también. Entonces yo prefiero abandonarme en las manos de Dios, confiar en Él, no en vagancia, como me decía un amigo hoy. Lo mejor de todo este proceso, me decía un amigo hoy, que yo he pasado, que ha sido muy duro, y yo reconozco que era duro el proceso,
me dijo es que sacó lo mejor de mí. Me hizo ser más cristiano y más creyente. Cuando la cosa se ponía difícil a las 3 de la mañana, cuando no había sueño porque la mente estaba turbada, me iba ante la presencia del Señor. Y tuve grandes y poderosas experiencias. Pues entonces, uno tiene que saber que hay cosas que no es que estén diseñadas. A mí no me gusta usar eso, que Dios diseñó eso para. No. Es que yo las voy a diseñar para acercarme más a Él y que toda esa palabra que yo aprendí, pues entonces, ¿te acuerdas el corito que decía? Batalla no es batalla si no hay la batalla. A la calumnia va a batallar. Entonces, hay creyentes bien entrenados, pero es como el ejército, si está bien entrenado y nunca tiene un chícharo, pues tú no sabes si el entrenamiento fue efectivo. Y aunque, ¿sabes? No es que tiene que venir eso. Mucha gente dice, que eso Dios te lo mandó, ¿para qué? No, que no Dios te lo mandó, es que esos son procesos de vida. ¿Por qué están los ejércitos? Tú dirás, no quisiéramos usarlo, pero siempre hay que salir aunque sea a tirar un chicharito por ahí. Ahora es que vamos a ver si el ejército dominicano funciona. Porque que yo sepa cuándo han tirado un chicharo ellos. Pues ahora tienen que defender la frontera allí con llegó la hora. Para algo invirtieron todo eso, ¿verdad? Ahora, okay. Aunque contra mí se levante guerra, tiene una primera aplicación en la amenaza de nuevos ataques. Pero en tiempos de guerra y rumores de guerra, esta palabra lleva consuelo y confianza a los corazones de los creyentes en cualquier lugar del mundo. O sea, que es uno de los versos que más se oran y que más se declaran en tiempos de conflicto. Ahora mismo pues, los ucranianos tienen que estar declarando este verso y los haitianos tienen que estar declarando este verso y los cubanos allí en las calles tienen que estar declarando este verso y nosotros desde acá declarando este verso para que Dios los proteja a ellos. ¿Y han oído ustedes ese refrán que dice, cuando las barbas de tu vecino estén en agua, pon las tuyas a remojar? ¿No habían oído eso? Pues apúntenlo ella lo había oído, en su léxico. Cuando las barbas de tu vecino, las barbas de tu vecino tengan agua, se están quemando, pon las tuyas a remojar, para que no se te quemen. ¿Sabe lo que significa eso? Que cuando esté pasando algo cerca de ti, toma provisión. Toma provisión porque tú no sabes. Puede pasar para acá y si tú no pones provisión, ¿ves? Y nosotros a veces hemos estado hablando, mira, Venezuela, Nicaragua, y todo ese tipo de cosas. Mira, levanta, que las cosas cambian. ¿Cuándo Alemania pensaba que la cosa le iba a cambiar? A tal magnitud que cambió y quedó a Alemania Occidental y Alemania Oriental. Y el discurso de Hitler empezó bien suavecito. Fue tan suave que hasta la iglesia lo recibió. Yo estaba en una reunión estos días donde un pastor se paró y me dijo, un amigo pastor. ¿Tú sabes quién era? El pastor que le dijo eso a ese amigo mío, pastor. ¿Te acuerdas del pastor Cienfuegos? El pastor, nosotros lo ayudamos de aquí. Era el pastor venezolano que estaba en sillón de ruedas, que era pastor aquí en Bayamón, y tú ayudaste a la esposa cuando él murió y todo. Nosotros de aquí lo ayudamos. Y ese pastor era venezolano, él tenía un ministerio de la familia, hombre muy, muy letrado. Y él le dijo a ese amigo pastor, mira, cuando Hugo Chávez y toda esa gente empezaron allí, las iglesias apoyamos ese discurso. Hace ya como 15 años, 20 años eso. Apoyamos ese discurso porque tenía un mensaje esperanzador contra lo que teníamos. Y hoy en día todos estamos arrepentidos porque nos engañaron. Y nos cejaron los templos y empezaron a cejar las emisoras de radio y todas las cosas. Entonces, le digo esto porque ojo al pillo, como decía mi abuelo. Una cosa he demandado,
indica las prioridades espirituales en la vida del salmista. ¿Cuál era la cosa que le había demandado? Buscar, estar en la casa de Jehová. ¿Ves? Buscando el reino de Dios y su justicia, todas las cosas que puedan necesitarse vendrán por añadidura. Mateo 5:33. Estar en la casa de Jehová y contemplar la hermosura de Jehová, que se traduce a bondad, inquirir en su templo, son la suma de los deseos de David. El huésped real provee las necesidades de quienes forman parte de su casa y los protege. La conexión con la casa, conexión con la presencia de Dios, la conexión con todo lo que Dios ha preparado para sus hijos, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, es una de las poderosas fortalezas de un creyente. Inquirir significa también ponderar, meditar, observar la hermosura del Señor y meditar en su templo. Como yo lo decía el domingo en la mañana, cuando usted viene aquí, en ese silencio que estamos, ese recogimiento de tu espíritu, de tu mente, ese inquirir, esa búsqueda de la presencia de Dios, es algo que debe ser hábito de un creyente. Y el salmista lo tenía como hábito. David estaba adelantado a su tiempo. David parece un hombre de la gracia del Nuevo Testamento, ¿verdad? Cuando tú ves estos salmos. Me esconderé en tu tabernáculo en el día del mal. Cuando está la cosa difícil, cuando más cerca tú tienes que estar de Dios. Pues ese tabernáculo significa su morada. Y la morada de Dios no solamente no es el edificio, es morada de Dios cuando estamos nosotros en el edificio. Pero mi casa puede ser morada de Dios, mi corazón es morada de Dios, mucho más amplio, ¿verdad? Me ocultará en lo reservado de su morada. Aquí sí se habla de la tienda, de la carpa del templo. Aquí se habla del lugar, en esa otra exposición del verso. Sobre una roca me pondrá en alto. ¿Y quién es la roca? Cristo. Y la palabra de Cristo. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Como quienes están protegidos de una fortaleza inexpugnable, construida sobre un peñasco. La idea acumulativa nos hace pensar en una situación de total seguridad. La contraparte de este versículo en el Nuevo Testamento está en Romanos capítulo 8, del verso 31 al 38. Ahí está el contexto bíblico. Sea cuáles fueran los peligros que todavía puedan amenazarlo, el poeta, el salmista sabe que tiene al alcance de la mano la victoria total. Luego, esa palabra luego significa muy pronto, levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. Será exaltado mientras sus enemigos son humillados. Por lo tanto, habrá de ofrecer en su tabernáculo sacrificios de júbilo. No se refiere aquí solamente a los sacrificios que están prescritos como ofrenda de gratitud por la liberación, que era lo que recordaba el pueblo de Israel constantemente, sino el gozo mismo como una ofrenda aceptable a Dios, por gozo, por júbilo, por lo que Dios está haciendo hoy. No necesariamente por lo que hizo, por lo que está haciendo en mi vida hoy. Ellos sacrificaban alabanza, ellos daban ofrenda, ellos adoraban a Dios, ellos hacían todo el acto del ofertorio, porque estaba ligado a su convicción y a su fe. Ahora, la segunda parte del salmo que cambia, ahora se vuelve de un salmo de alabanza a un salmo de petición y clamor y hasta de angustia. Cuando tú lo comienzas a leer te vas a dar cuenta. De manera abrupta cambia la atmósfera emocional. Y David tenía esa situación, David tenía sus altas y bajas y sus conflictos emocionales. Por ahí algunos son bien parecidos, ¿verdad? En ese sentido, hay unos que son más fuertes que otros y otros son más sensibles. De manera abrupta cambia la atmósfera emocional, puede ser que se hayan modificado las circunstancias o que la preparación por medio de la alabanza sea considerada completa y el salmista pasa a hablar de su necesidad del momento. Oye, oh Jehová, ten misericordia, respóndeme. Y comienza ahora en una oración como de queja, como la que tienen a veces muchos creyentes. Una oración de queja, de lamento, y no una oración de fe, que es la que Dios, ¿verdad?, quiere de sus hijos. Pero Dios nos deja que nos quejemos y nos tiene paciencia en ese sentido. ¿Hay algún interrogante con respecto a la traducción exacta de este versículo 8?
pero en la versión Reina Valera revisada del 60, sin duda tenemos el sentido original. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. En la versión de Anchors traduce, ven, dijo mi corazón, buscad su rostro, tu rostro, oh Yahweh, buscaré. Vamos a Dios en oración, no sin haber recibido antes su invitación. Él nos invita, obedeciendo el mandamiento de buscar el rostro del Señor. El poeta ora, no escondas tu rostro, no apartes con ira a tu siervo. En otras palabras, no vuelva a tu siervo la espalda como si rechazaras el pedido que te hace. Entonces David comienza a entrar en un tipo de oración compungido, melancólico, y comienza a decir, Dios, tú me has dado la espalda, y luego hace una oración con un acto de fe y vuelve a estar en esa encrucijada. Oye, y la parte humana de muchos de nosotros reacciona así. Hay unos, hago la salvedad que hay unos que tienen un poquito más de fortaleza o de fuerza para mantenerse concentrados en la oración de fe, o una oración positiva. Pero a veces pues, las fuerzas no nos dan, las fuerzas emocionales y hasta físicas, y el cansancio nos domina y caemos en la queja. Yo a veces bromeo con eso, que a veces estamos en la queja avanza, que nos quejamos y no avanzamos, cuando la oración debe ser de alabanza. Y el salmo estaba así, pero ahora cambia a esta parte, ¿verdad? Y no lo digo para condenar, lo digo para enseñar y para que veamos cómo a veces los estados de ánimo no nos ayudan a poder alcanzar. Yo creo que esa es la mejor definición, ¿verdad? Por lo tanto, cuando dice aquí no me dejes ni me desampare, Dios ya era su ayuda y era el Dios de su salvación, porque así empezó el Salmo. El texto de Desampares, el texto hebreo pone en tiempo pasado el texto que encontramos en el versículo siguiente. Porque mi padre y mi madre me abandonaron, pero Jehová me recogerá. Aun cuando fuera como un niño abandonado, el Señor lo adoptará y lo cuidará. Ahora, hay otros historiadores que dicen que esta era una realidad que había marcado al salmista y que era una experiencia de vida, que realmente su papá y su mamá lo habían abandonado emocionalmente y hasta físicamente, porque se cree que la mamá de David había abandonado a la familia, se había ido con otro hombre. Hay historias bíblicas que lo representan, y este salmo es uno de esos que afirma, aunque mi padre y mi madre me hayan abandonado, Jehová con todo. ¿Y por qué el padre? Porque aunque el padre estaba criándolo, ¿se acuerdan cuando Samuel fue allí a la casa a buscar, porque Dios le había revelado que de la familia de Isaí, de ese linaje, ese era el papá de David, Isaí, iba a salir el rey de Israel? Cuando Samuel allí, todos los hermanos fueron. Y Dios le dijo, ese no es. Y al final, ya casi, porque pues para no quedar mal con el profeta, bueno, hay uno allá, que está por los campos. Porque el papá vivía con la duda de que si era un hijo legítimo. Y entonces lo tenía en esos son bochinches de familia. Por lo tanto, lo que se habla aquí se queda aquí. Digo, y se queda en la casa de los que me están viendo en los celulares. Entonces, pues también lo tenían como medio bastardo en ese sentido. Y David vivía con David sabía que lo rechazaban. Oye, era casi la misma situación, no de la experiencia de otros matrimonios, aunque fue así. José, ¿se acuerdan? José, el de la Biblia, que están leyendo los hermanos. Acuérdense que eran de dos matrimonios. Y los hermanos le tenían envidia a José, aunque por otras circunstancias, pero lo que quiero decir, los rechazos que pasan en la familia. En este caso era que lo tenían dudas si era legítimo, en este caso era que le tenían envidia porque estaba escogido por Dios. Y en todas las familias hay un bochinche.
¿He dicho nombre yo? En todas las casas. ¿Por qué? Porque somos seres humanos imperfectos que a veces nos caemos en estados emocionales y no en la madurez de entender las cosas. ¿Qué pasa? Que David vivía con esa inseguridad emocional, con ese desprecio, con ese rechazo y con esa burla, porque hasta los hermanos se burlaron de él cuando él fue a llevarle la comida allá y quería decir, mira que se cree que lo que sabe está para allá por el campo. O sea, era un desprecio, era un bullying familiar. Y entonces, esa situación, David la vivió y por eso él la expresa, pero fíjate que la expresa en la oración de queja que tienen, en el momento de sus frustraciones, en el momento que está en esa situación, pero aunque él mismo, como decimos nosotros aquí en puertorriqueños, él mismo se llora y se canta. Y qué bueno cuando nos podemos cantar, ¿verdad? Porque aunque mi padre y mi madre me abandonaron, pero Jehová me ha recogido. Y aun cuando fuera como un niño abandonado, el Señor lo adoptará y lo cuidará. Enséñame, y ahí vemos ahora que empieza a cantarse en la oración, ¿verdad? Enséñame y guíame, no me entregues a testigos falsos que están diciendo calumnia, ¿verdad? No son como quieren quienes respiran crueldad. Y así son los enemigos, ¿verdad? Entonces, los versos finales dicen, el pueblo de Dios hereda la promesa por medio de la fe y la paciencia. Eso está en Hebreos 6:12. Entonces, David dice, aquí hubiera yo desmayado si no creyese. Ve, con fe y paciencia. Hubiese yo fracasado si no creyese. Comunica de manera clara la idea del poder estabilizador de la verdadera fe. La fe te estabiliza. La fe te mantiene, la fe te preserva. Sin embargo, muchos más próximos al texto original sería decir, creo que veré. Yo voy a ver lo que Dios va a hacer. Yo voy a ver lo que Dios ha prometido. Yo voy a ver lo que Dios va a hacer con mi familia. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. La tierra de los vivientes tiene dos connotaciones aquí. Se conoce la bondad de Dios tanto en esta vida como en la del más allá. Eso lo podemos establecer. Sin embargo, la traducción de Anchors interpreta este texto como una afirmación que explícita de la fe en una vida futura. En el vencedor confío para contemplar la belleza de Yahweh en la tierra de la vida eterna. Pues yo creo las dos. Yo creo que lo vamos a ver aquí en la tierra de los vivientes, en esta tierra, pero también creo que es extensivo a la tierra de la vida eterna, porque la tierra de los vivientes, en el caso nuestro, tiene continuidad. Gloria a Dios por eso. Y entonces, la exaltación final del Salmo es, aguarda a Jehová, tanto en el sentido de continuar orando, de continuar confiando, como de tener paciencia hasta cuando venga la respuesta. Esfuérzate y aliéntese tu corazón en la convicción de que la ayuda de Dios está cerca. Sí, afirmativo, espera a Jehová. Lo que Dios ha prometido, lo que Dios ha dicho, está de camino. Dice amén. ¿Cuánto dan gracias a Dios por su palabra? Bendecimos al Señor. Espero que este salmo te inspire, vuelve a leerlo. Está bueno para seguir orándolo. Especialmente esos versos que he marcado como los versos que fortalecen poderosamente tu fe. Damos gracias al Señor por la palabra. Esperamos que se aumente en tu corazón y vaya creciendo cada minuto que pasa. La vaya recordando y poniéndola por obra y en práctica. Los hermanos que nos siguen, gracias por su sintonía. Los de la casa, los que creen en todo esto que hacemos, saben que la ofrenda es un principio espiritual de honra a Dios. Lo puede hacer a través de la ATH móvil como CFC Fe y Gracia. CFC Fe y Gracia. Lo estaremos viendo el próximo domingo. Bendiciones.